Hola y bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al día con las noticias más recientes y actualizadas. En el set reinaba un silencio denso, casi eléctrico, como si cada mirada, cada paso y cada suspiro entre Burak y Neslihan estuviera cargado de un significado oculto. Nadie en el equipo sabía tamizar con precisión qué había cambiado entre ellos, pero todos podían sentirlo, una tensión que crecía día a día, como un hilo invisible estirándose hasta su límite. Los dos actores, que durante años habían ser considerados símbolos de profesionalismo, disciplina y carisma, parecían ahora atrapados en una tormenta emocional difícil de controlar. Lo más llamativo de esta situación no era un estallido, una discusión a gritos o un conflicto directo, era lo contrario. El problema era la ausencia. La falta de palabras, de explicaciones, de la comunicación fluida que antes fluía con naturalidad. Los silencios pesaban más que cualquier diálogo. Y cada vez que la cámara dejaba de grabar, el ambiente se transformaba en un espacio donde los pensamientos se acumulaban como nubes oscuras, presagiando un temporal inminente. Desde el exterior, la prensa y los fanáticos también habían comenzado a notar ciertos detalles. Miradas esquivas en eventos, distancias prudentes en las fotos del set, reacciones medidas en entrevistas. Cada uno de estos elementos, insignificantes por separado, pero inquietantes cuando se observaban en conjunto, alimentaban las especulaciones. ¿Qué estaba ocurriendo realmente entre Burak y Neslihan? ¿Había sido el rodaje demasiado intenso? ¿Una escena emocional había dejado heridas? ¿O quizás había algo más profundo, más personal, más difícil de admitir? Neslihan, siempre conocida por su serenidad y el modo elegante en que manejaba las situaciones difíciles, había adoptado un comportamiento más reservado, casi hermético. Si antes compartía anécdotas del set, ahora evitaba cualquier comentario que pudiera interpretarse como una alusión a su compañero. Sus palabras eran breves, cuidadas, protegidas por un tono diplomático que dejaba ver un borde afilado, como si detrás de cada frase hubiera pensamientos que prefería no verbalizar. Burak, por su parte, mantenía un porte aparentemente imperturbable, pero quienes lo conocían bien notaban pequeñas señales. Una ligera rigidez en los hombros, un suspiro que escapaba en momentos inesperados, un cambio en su manera de interactuar con el equipo. Había algo en su mirada, sobre todo cuando se cruzaba con la de Neslihan, que revelaba un conflicto interno. No era rabia. Tampoco indiferencia. Era una mezcla compleja de frustración, nostalgia y algo parecido a un reproche silencioso. En el set, durante las escenas más intensas, ocurría algo curioso. La química que siempre había caracterizado a los dos seguía ahí, intacta, poderosa. De hecho, algunos miembros del equipo aseguraban que las escenas dramáticas entre ellos habían alcanzado un nivel emocional tan profundo que resultaba imposible no preguntarse de dónde venía tanta autenticidad. Pero en cuanto el director gritaba corte, esa magia se disolvía, como si ambos actores construyeran de inmediato murallas invisibles a su alrededor. Este contraste generaba inquietud. ¿Cómo podían conectar tan profundamente en ficción y al mismo tiempo alejarse tanto en la realidad? ¿Era posible que la intensidad del rodaje hubiera despertado emociones que ninguno de los dos esperaba enfrentar? ¿O simplemente se trataba de un desacuerdo profesional que había tomado proporciones inesperadas? Rumores hubo muchos. Algunos decían que todo comenzó cuando una escena particularmente delicada requirió múltiples tomas, provocando un intercambio tenso de opiniones entre ambos. Otros aseguraban que se trataba de un malentendido surgido fuera del rodaje, quizá relacionado con agendas, decisiones creativas o incluso comentarios que habían sido interpretados de manera equivocada. También surgieron voces que especulaban sobre heridas antiguas, conflictos pasados o desencuentros que nunca fueron resueltos y que ahora resurgían con fuerza. Lo cierto era que la producción no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El director, consciente de la importancia de mantener un ambiente sano y colaborativo, había intentado mediar discretamente. Reunió por separado a cada uno, buscando entender la raíz del problema. Con Burak encontró apertura, aunque respuestas evasivas. Con Neslihan obtuvo claridad, pero también límites. Ninguno quería entrar en detalles. Ninguno estaba dispuesto a convertir un asunto personal en un tema público. Sin embargo, era evidente que algo debía resolverse. Las escenas que quedaban por grabar exigían una conexión emocional profunda entre ambos. El guión no permitía distancia. Y aunque eran actores talentosos,
Había un límite para la cantidad de emociones que podían interpretar sin afectar o ser afectadas por su propia realidad. Un día, durante una pausa en el rodaje, ocurrió algo inesperado que logró que todo el set contuviera la respiración. Burak y Neslihan se encontraron solos, o al menos lo suficiente como para que los demás se mantuvieran a cierta distancia. No hubo palabras al principio. Solo una mirada larga, intensa, llena de matices que nadie más podía descifrar. Parecía una batalla silenciosa. O tal vez un intento de recordar algo que ambos habían perdido. La conversación que siguió, susurrada, breve, apenas audible, fue suficiente para que los miembros del equipo sintieran que algo importante estaba ocurriendo. No se captaron frases claras, pero el tono transmitía una mezcla de vulnerabilidad y reproche. Y aunque ninguno de los dos levantó la voz, la tensión era palpable. Después de ese intercambio, algo cambió. No radicalmente, no como un giro drástico de la noche a la mañana, pero sí de forma evidente. Comenzaron a interactuar con más naturalidad, aunque siempre con cautela. Las distancias se acortaron ligeramente. La frialdad extrema se transformó en una cordialidad tensa, pero funcional. Parecía que ambos habían aceptado, aunque no resuelto del todo, que la única manera de seguir adelante era encontrando un punto medio, un espacio seguro donde convivieran profesionalismo y emociones personales sin que uno anulara al otro. Aún así, la tormenta no había terminado. Solo había amainado. De vez en cuando, durante las escenas más dramáticas, se notaba un destello en los ojos de ambos, un recordatorio de que la herida seguía ahí, de que aún había palabras no dichas, explicaciones pendientes, emociones que pugnaban por salir. El equipo, que ya se había acostumbrado a ese vaivén emocional, observaba con respeto, y un poco de fascinación, cómo los dos actores se debatían entre su ética profesional y sus sentimientos. Había quienes opinaban que la tensión acabaría por resolverse tarde o temprano, quizá con una conversación sincera lejos de cámaras y miradas. Otros creían que ambos preferirían dejar pasar el tiempo, permitiendo que las emociones se calmaran por sí solas. Pero lo que todos sabían era algo simple y evidente. Cuando Burak y Neslihan compartían escena, la pantalla ardía. Y tal vez, solo tal vez, esa intensidad nacía precisamente de esa mezcla de cercanía y conflicto, de conexión y distancia, de afecto y orgullo. Mientras el rodaje avanzaba hacia su final, nadie podía prever cómo terminaría esta historia fuera de la ficción.